España está al borde del sumidero, cuesta abajo y sin frenos. Y ante esa inevitable evidencia, lo único que oigo a mi alrededor es la frase: tenemos que salir a la calle. Pero todos sabemos en nuestro interior que esto no se soluciona saliendo a la calle. Entonces, para saber qué podemos hacer, tenemos que empezar analizando cómo hemos llegado hasta aquí. Y solo cuando hayamos entendido las causas que han provocado este desastre nacional, podremos empezar a organizar una estrategia para salir de aquí. Lo que voy a decir ahora probablemente no guste, pero la verdad no suele ser políticamente correcta. Hasta donde yo sé, Teresa Rivera no sabe conducir palas excavadoras. Esos señores a los que hemos visto derribar presas con su pala no vienen de Moscú, sino que lo más probable es que sean de la zona. Y ahora podría darse el caso que los que destruyeron las presas, alguno de ellos esté ahora sepultado bajo 2 metros de fango en algún barranco, o alguien de su familia, o algún vecino. Porque es que esto funciona así, aquí no se salva nadie, por mucho que queramos echar la culpa a los demás y mirar hacia otro lado. Y esto es lo que se llama la guerra espiritual. El gobierno da órdenes letales, pero no puede abrir las compuertas. Esa segunda parte, la parte más letal, la de abrir la compuerta, la hacen curritos de mierda, nunca mejor dicho. Todos obedecen, a pesar de saber que esas órdenes son criminales. Y si ellos se hubieran negado y hubieran dicho: no, perdonen, primero avisamos, después abrimos poco a poco, pues nada hubiera pasado. Pero no. Muchos empleados públicos, no uno, muchos, obedecieron ciegamente y aquí está el resultado. También se está sabiendo que cierta concejala se llevó a su hija del colegio por la mañana. Y cuando le preguntaron por qué, no dio explicaciones. Y es que la habían avisado. Esa mujer es responsable de lo que haya podido pasar a los compañeritos de su hija y a las familias de su ayuntamiento. ¿Qué le costaba a esta señora avisar a todo el mundo que se tenían que ir a casa y subir al piso de arriba? No le costaba nada. Pues no. Prefirió quedarse con su información privilegiada, salvarse ella y dejar que los demás murieran. Es esto lo que se llama la guerra espiritual. Ahora están cobrando las autopsias a las maltratadas familias. ¿Quién es el mal nacido que se atreve a ello? ¿Quién emite la factura? De nuevo, alguien habrá dado la orden, pero ¿quién cobra esa factura? De nuevo, cientos de buitres colaborando al negocio de la muerte. Esto es la guerra espiritual. Miles de valencianos han muerto por la inmoralidad de sus propios compatriotas. Por un plato de lentejas han vendido su alma al diablo. Han asesinado a sus vecinos y familiares por un simple plato de lentejas. Y esto es la guerra espiritual. El tan aplaudido escritor Santiago Posteguillo, todo orgulloso, nos ha contado desde el Senado cómo se fue de su casa al tercer día arrastrando su maleta junto a su mujer, abandonando a sus vecinos a su suerte, a los que dejó rodeados de cadáveres flotando en el fango. Santiago no dijo que había vuelto para ayudar. ¿Volvió? No sé. Si no volvió, esto es una guerra espiritual. Pero, en mi opinión, lo peor de todo son los 120.000 militares españoles, que en mi opinión son culpables por haber obedecido órdenes criminales. Han dejado morir a miles de personas que les necesitaban y siguen sin ayudar a los españoles que somos los que les pagamos su sueldo. Señores militares españoles, sois unos gallinas y unos traidores. No tenéis la obligación de obedecer órdenes que provocan muertes. Al contrario, sois cómplices y la obediencia debida no os ampara. Sois cobardes, traidores y cómplices de asesinato. Jurasteis estar dispuestos a perder la vida por España y no sois capaces ni de perder un miserable sueldo o vuestros puñeteros galones. Yo no creo que os pueda perdonar. Esto es la guerra espiritual. No, la culpa no es del que ordena destruir ropa o comida donada por los españoles solidarios. La culpa es del que obedece las órdenes de tirar a un vertedero todo ese amor tan grande enviado con tanto cariño y esfuerzo. Les dijeron: tira todo eso al vertedero. Y lo hicieron, lo tiraron. Gente del pueblo destruyendo ropa nueva y comida cuando decenas de miles de personas con las que conviven lo necesitan. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza!
Pudisteis decir no, pero qué va, por una mierda de sueldo sois capaces de hacer las cosas más viles e imperdonables. Es esto lo que es la guerra espiritual. España está enferma en sus valores morales. Ha perdido toda claridad mental para poder discernir lo que está bien de lo que no se debe hacer bajo ningún concepto, ninguna orden ni aparente justificación. Nadie puede negar el plan de destrucción de la educación. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero no lo han hecho ni los ministros, ni los gerifaltes de la ONU y de la UNESCO. No. Eso se ha hecho con la colaboración activa de cientos de miles de profesores que llevan 2 generaciones destrozando activamente la educación, aceptando en las aulas el vaciado de los contenidos curriculares, la estupidización de la juventud, el lavado de cerebro de la ideología de género, las mentiras constantes en los libros de texto y la confusión mental. A tal punto que ahora un niño de 6 años puede decir que se siente pingüino en un cuerpo equivocado y todo el mundo le va a aplaudir en el cole, porque yo sí te creo. La educación es a todas luces una guerra para arrancar toda espiritualidad y toda sensatez del corazón de nuestros niños. Y todos, empleados, funcionarios, profesores, médicos, militares, policías, todos colaboran al monstruo. ¿Por qué? Para que no les abran un expediente y por miedo a perder su puesto de trabajo. Por tanto, señores, el problema no es Sánchez, ni Mazón, ni ninguna de estas personas, que también. El problema es que el pueblo español no tiene valores morales, porque por un plato de lentejas son capaces de destruir su propia familia. La corrupción de Begoña Gómez en la Complutense solo ha sido posible porque todos han obedecido, todos. Porque todos sabían que ella no podía dirigir una cátedra, porque no tenía ni titulación, ni formación académica, ni experiencia profesional alguna, pero todos obedecieron. Y yo me alegraré si los condenan. La obligación del rector, vicerrector, secretarias varias en cadena, era aplicar el reglamento y decir no. No, señora, no podemos hacer eso porque es ilegal. Pero como caniches enanos, le chuparon las medias y ahora podrán ser inhabilitados para cargo público y su carrera se ha ido al carajo. Deben ser condenados, porque es la única manera de que esto empiece a cambiar. En el caso de Valencia, todo el mundo está mirando hacia las autoridades, pero es lo mismo. Son miles de empleados públicos los que han puesto multas por limpiar los cauces, destruido presas y azudes, abierto compuertas sin avisar, apretado botones, omitido alertas municipales, provocando miles de muertos. ¿Quién es el más culpable? ¿El que da la orden de abrir la compuerta o el que abre la compuerta? Aquí es donde se libra la guerra espiritual. Así que habrá que empezar a decir no, señores, si queremos que esto cambie. Toda la corrupción en España ha sido posible por la colaboración activa de miles de personas que, por tener la fiesta en paz, han participado en miles de ilegalidades y actos criminales a sabiendas. Y es necesario que todos paguen para que se instaure de nuevo la legalidad, aunque sea al menos por miedo al castigo, ya que no va a poder ser por defender unos valores morales personales inexistentes. Esto es la guerra espiritual. Se trata ahora de vivir de acuerdo a un orden moral correcto, porque si participamos de la corrupción, del fraude, de la mentira, de la manipulación, por un sueldo, un privilegio, una prebenda, unos galones, al final estamos siendo los cómplices necesarios de este enorme crimen que estamos viendo ante nuestros ojos, y ahora con el fango en toda su crudeza. ¿Qué podemos hacer? Pues pensar si hemos hecho el bien o si nos hemos dedicado a obedecer órdenes criminales y nefastas. En este ambiente de descomposición moral, en estado terminal, España se va por el sumidero. No hay ni un comentarista que no diga, ¿pero qué más hace falta para que la gente salga a la calle? Yo estoy harta de escuchar esta frase. Lo dicen todos muy ofuscados desde la comodidad de su sillón frente al micrófono, convencidos de que su labor empieza y termina volcando sus opiniones en una alcachofa. ¿Qué proponen los más hartos? Manifestaciones. Manifestación en el Congreso, en Cibeles, en Ferraz, porque necesitamos una revolución para que esto cambie. Yo la verdad que me impresiona la eficacia de la programación mental. Es poderosísima la creencia en nuestra sociedad que esta catástrofe diaria que estamos viendo se cambiará con una revolución, saliendo a la calle,
haciendo una huelga general, pidiendo a los políticos que cambien o convocando elecciones. A ver, si salimos a la calle y nos manifestamos, el gobierno tiene el monopolio de la fuerza de represión. Nos gasean, nos identifican, nos apalean, nos sancionan, nos detienen, nos denuncian, nos multan y acabamos en comisaría con acusaciones falsas, o en los tribunales, o en el hospital, doloridos, e incluso hasta podemos llegar a estar minusválidos en silla de ruedas. Y luego están como para pedirles responsabilidad civil. Si hacemos una huelga general, solo fastidiamos la economía del pueblo, porque las élites tienen fortunas que les permiten vivir sin ningún problema y conseguir todo lo que necesitan sin que se les mueva una pestaña. Si les pedimos que cambien, se ríen de nosotros, y con razón, porque pedirle a un ladrón que deje de robar o a un asesino que deje de matar es sin duda de las cosas más estúpidas que podemos hacer. Si se convocan elecciones, volverán a manipular los resultados, y para que no se note vendrán los azules, que son como los rojos, pero media hora más tarde. ¿Y qué podemos hacer? La idea de que las cosas pueden cambiar con una revolución popular que sale a la calle a incendiarlo todo es un constructo decimonónico que jamás sucedió en la historia, señores. Sucedieron las revoluciones incendiarias y dirigidas, pero no cambiaron nada. Solo hubo violencia, muerte y represión. Pero es una idea romántica que ha sido incrustada en nuestras mentes gracias a la versión oficial de la historia y a través de las películas, los libros de texto, con la colaboración de los medios, las universidades, los políticos y los sindicatos, todos obedientes al poder, quienes, acatando órdenes, convocan revueltas para que el poder pueda imponer lo que ya tenía previsto. Véase el caso de la Manada, de Pamplona. Hicieron manifestaciones para justificar la votación de una ley que supuestamente vino a votarse porque así lo había pedido el pueblo en sus manifestaciones. Era todo mentira. De hecho, otros violadores no españoles cometieron delitos mucho peores y están en la calle. Ya lo tenían todo previsto. La ley de solo sí es sí no fue ningún error, fue deliberado. Su propósito no era otro que el de sacar a la calle a violadores y pederastas. Despierten, señores. Las leyes las planchan en las logias y solo buscan un fin. Ordo ab cao, en latín, es decir, que buscan provocar el caos en la sociedad para imponer su orden. Como pudimos ver cuando encarcelan y condenan a un anciano que había sido atacado por un violento ladrón mucho más joven que él, que entró en su casa con una motosierra. El propósito de esa ley es precisamente lo que ha pasado: desordenar la sociedad, crear malestar, rabia, injusticia, sufrimiento. En el Congreso de los Imputados votan estas mal llamadas leyes sin haberlas siquiera leído, porque ni los rufianes ni las cajeras de supermercado tienen por costumbre leer textos legales. No les da. La Revolución Francesa fue organizada por logias francesas, grupos elitistas donde los haya, y organizaron la mayor matanza jamás vista en la Vendée. Había que acabar con la fe católica en Francia y lo han conseguido. Hoy en día hay más gente en las mezquitas que en las iglesias. Francia está acabada. Acabamos de verlo con la inauguración de la Catedral Notre Dame, que ha sido un ritual masónico, con su suelo en ajedrez. La revolución bolchevique fue financiada por la banca internacional. Sí, Wall Street financió a Lenin y a Trotsky, y si no me creen, búsquenlo. El mayo del 68 parisino fue una operación para acabar con el patriota de Gaulle, que había dotado a Francia de su force de frappe con la bomba atómica. Estaba en contra de entrar en la OTAN y no apoyaba la política expansionista de Israel en Palestina. Y no se lo perdonaron, y acabaron con él con una pretendida revolución sexual y cultural liderada por uno de ellos, Daniel Cohn-Bendit. El primer comando de la ETA se llamó el Comando Rothschild. Las revoluciones de colores fueron organizadas por Soros. Y tal como ha demostrado Juan Antonio de Castro en su excelente Soros rompiendo España, Soros es el que está detrás del separatismo catalán y de sus intentos de golpes de Estado y ruptura constitucional. Por eso Puigdemont vive en Bruselas. Y nunca lo detuvieron en Alemania cuando estaba allí. En la República Federal Alemana, lo que hizo Puigdemont, ese golpe de Estado, es condenado con la pena máxima, 30 años de cárcel, sin ningún tipo de atenuantes ni rebaja de condena. Que allí no es como en España, que es un cachondeo. Y ahora hemos podido ver cómo la responsable de miles de muertos en el atentado de Levante español ha sido premiada por sus amos en Bruselas con el puesto de, ni más ni menos, vicepresidente de la Comisión Europea. Y todavía hay gente que cree que Teresa Rivera ha sido nombrada como mano derecha de von der Leyen, a pesar de haber hecho algo mal. Pero no, hombre, no se equivoquen. Teresa
Rivera ha hecho exactamente lo que se esperaba de ella. Desgraciadamente, todavía hay muchísima gente que no lo ve. Pensar que estos ingenieros sociales se equivocan y son incompetentes es otro craso error. Es no conocer sus grandes talentos. Siendo los más listos, nos hacen creer que son tontos. Siendo diabólicamente eficaces, nos hacen creer que son el colmo de la incompetencia. Siendo los maestros de la planificación, nos hacen creer que se les ha ido de las manos y que lo han hecho fatal, porque son ineptos. No, señores, no. Lo han hecho de 10. Han hecho lo que estaba diseñado desde hace muchos años, destrozar la huerta valenciana para empobrecer una vez más a España en su sector primario, una vez que hayan destruido el sector secundario. Eso para entrar en la Unión Europea. ¿Qué era lo poco que nos quedaba al sector primario? Hay que favorecer a Marruecos y convertir Valencia, en el primer puerto español, en una ciudad inteligente, moderna y tecnológica. A la mierda la huerta levantina con su histórica red de acequias milenarias. Tienen otros planes para nosotros y nos los van a imponer, cueste lo que cueste, queramos o no. Nunca nos piden nuestra opinión para nada, pues para esto tampoco faltaría más. Lo de Valencia ha sido un plan urdido y organizado durante más de 2 décadas, porque sabemos que en el año 2004 Zapatero se negó a realizar unas obras hidráulicas importantes donde ponía que se trataba de salvar todos estos pueblos que el 29 de noviembre de 2024 han sido arrasados. Justo esos pueblos. No, señores, no ha sido ni casualidad, ni dejadez, ni incompetencia. Ha sido organizado punto por punto, planeado y diseñado por grandes maestros de la destrucción, el sufrimiento y la muerte. Pero lo grave del caso no es que haya élites que desde Bruselas y más arriba diseñen políticas destructoras y asesinas. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que hay miles de mindundis españoles que lo han hecho posible. Miles de mandos intermedios han obedecido órdenes que todos sabían ser no solo nefastas y peligrosas, sino criminales. Sin la colaboración activa de miles de personas, todo este plan no hubiera podido realizarse. Los españoles están siempre esperando que venga alguien a arreglar la catástrofe, a la que colaboran todos los días activamente. No votan, y si votan rapidito y se van. Y luego cierran muy fuerte los ojos, cruzando los dedos, esperando que las cosas salgan bien. Esto podría cambiar, pues a lo mejor vigilando las elecciones, el día de las votaciones, y 5 días después en el escrutinio general. Pero yo lo he visto. Algunos van al escrutinio general, asisten al incumplimiento de la ley y no se mueven. Dejan que tenga lugar el delito electoral. Permiten el delito, como con las banderillas del pangolín, con la destrucción de la educación y con la destrucción de las presas. Permiten el delito. Lo terrible en este caso del escrutinio general, o sea, de la no realización del escrutinio general, es que son los jueces y magistrados de las juntas electorales provinciales los que cometen el delito de no sumar las actas de las mesas y dan por bueno el resultado provisional de Indra, una empresa dirigida por Marc Murtra, otro de la banda de Soros. Y cuando a estos magistrados les pides que respeten la ley, se niegan y hasta son capaces de expulsarte de la sala. Bueno, me dicen, es que si Abascal gobernara, esto iría un poco mejor. Bueno, lo cierto es que no parece estar metido en los cárteles de la droga y en el tráfico de personas. Pero me temo que por mucha banderita israelí nunca llegará al poder. Y lo sabe. Yo veo a tanta gente quejándose de todo y luego estamos en un bar y le enchufan al niño de 6 años el móvil para que no moleste. Los premian con chuches. Las chuches son tóxicas para los niños. Los llevan a McDonald's, los llevan a un colegio oficial, sabiendo que existen enseñanzas como la de mi escuela online, alternativas, buenas. Muchos no tienen hijos porque quieren ser libres y luego se quejan de la invasión musulmana y que tienen muchos hijos. Personas que son muy conscientes de la mentira global, pero luego son incapaces de tener una vida sana, una alimentación correcta para ellos y su familia. Así que, hasta que no haya una toma de conciencia de cuál es nuestra participación al monstruo, esto seguirá así, camino del sumidero. No es una batalla afuera, sino personal, en tu actitud personal diaria. Tenemos que empezar a decir no. No a las órdenes criminales, no a la corrupción. Marlaska da órdenes,
pero los que dan porrazos, pegan y detienen son unos curritos miserables. Así que cuidemos nuestra acción personal, nuestros compromisos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestro entorno, la educación, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestra alimentación, nuestro voto. Empecemos por nosotros mismos. El alboroto callejero está muy bien, es un desahogo y permite conocer gente, pero no cambiará nada. Y hacer manifestaciones es jugar al juego de los malos, eso hay que saberlo. También hay que saber que cuando no entendemos algo es que nos falta un dato. No podemos entender por qué no enviaron al ejército inmediatamente, pero si te dan el dato de que ya tenían preparadas las empresas de reconstrucción, pues ya se entiende mejor. Porque el ejército hubiera arreglado todo gratis y hubiera acabado con el negocio multimillonario de la reconstrucción. Además, hubiera aparecido como el salvador del pueblo, con la bandera de España en todas partes, y eso los socios separatistas de Sánchez no lo hubieran aprobado. Así que, por negocio, por un lado, y por los votos en el Congreso, los españoles murieron y se pudrieron en el fango, innecesariamente. Tenemos un gobierno criminal y deben ir a la cárcel. Pero en este panorama bastante siniestro hay una luz que brilla en la oscuridad, la avalancha de voluntarios. Se ha despertado el ADN cristiano, de solidaridad incondicional de la juventud española. Esto no estaba en el plan, nadie se lo esperaba. El plan era dejar a los valencianos ahogándose en el fango, censurando la información para que no se supiera nada y mandando a las empresas privadas. Pero la marea de voluntarios les ha cogido con el pie cambiado. El proyecto era dejarlos ahí tirados, controlar el relato desde los medios comprados para después mandar sus empresas privadas de reconstrucción. Y la avalancha de amor y generosidad del pueblo español les ha fastidiado el guión. Fijaos hasta qué punto, porque el 1 de noviembre, cuando todavía había miles de personas conviviendo con cadáveres, ojo, y sin poder salir de sus casas, Marlaska Mazón y la delegada del gobierno se reunieron en Valencia y todos repitiendo varias veces: hay que frenar a los voluntarios, hay que frenar a los voluntarios. Eso era lo único que les preocupaba. No hablaban de ayudas, no hablan de salvamento, ni de limpieza, ni de reconstrucción, nada. Solo había que impedir la llegada de los voluntarios. ¿Nos llama la atención? Los voluntarios han destartalado todo el plan y han quedado estos con el culo al aire. No querían voluntarios porque eran demasiados testigos filmando, contando todo lo que estaba pasando, dando testimonio, documentando el horror. Así que se les cayó el relato, con Iker Jiménez, Rubén Gisbert y Ángel Gaitán, por supuesto, en primera fila. Y con esto quedaron retratados como lo que son, unos buitres asesinos que quieren hacer negocio de la muerte y de la destrucción. Además, toda España ha podido ver lo que puede hacer el pueblo sin casi medios, pero con el corazón de una nación cristiana. Así que, digámosle, no colaboraremos con estos asesinos. Y ahora, si el ejército hubiera desobedecido en bloque, no hubieran podido hacerles nada. Militares y policías españoles, nos habéis fallado. Sois obedientes peleles, acatando órdenes inhumanas, desalmadas y criminales. Muchos españoles han muerto por vuestra inacción traicionera y lo tendréis sobre vuestra conciencia el resto de vuestra vida. No lo dudéis.